Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Les habla Wilmer Zuleta. Hoy vamos a hablar de un concepto muy interesante que se llama el efecto Mandela. Suele suceder que las culturas, las sociedades tienen un recuerdo falso del pasado que consideran verdadero. Voy a empezar primero con un ejemplo del caso colombiano. Gustavo Petro estuvo en la toma del Palacio de Justicia. Mucha gente cree que esto es cierto porque en época electoral se difundió, pero realmente Petro nunca estuvo allí porque en ese momento estaba en la cárcel. Entonces, esa falacia del efecto Mandela pues, se repitió tanto que mucha gente todavía cree que es verdad. Voy para la segunda. Álvaro Uribe Vélez creó las Convivir. Eso también es falso y es un recuerdo que la gente tiene muchas veces, pero realmente Uribe no fue el que creó las Convivir. Él solamente las potenció y las apoyó en Antioquia siendo gobernador. El creador de las Convivir fue el presidente César Gaviria, que gobernó el país entre 1990 y 1994, y fue un decreto de él, de César Gaviria, el que creó las Convivir. De un tercer ejemplo que también sirve como caso de efecto Mandela. Pablo Emilio Escobar Gaviria compró la Libertadores de Atlético Nacional. Esto es falso, jamás hubo una prueba, jamás hubo un proceso investigativo, el Verde Paisa jamás fue incluido en la lista Clinton, Pablo Escobar era hincha del Medellín, nunca invirtió en Nacional, Nacional tenía una nómina barata de canteranos, pero muchas personas en Colombia y en Latinoamérica dicen que Pablo Escobar compró la Libertadores, nunca apareció la factura, nunca apareció la prueba, el equipo nunca fue incluido en la lista Clinton, como sí pasó con América de Cali y con Envigado Fútbol Club. Otro ejemplo muy interesante que podemos encontrar de efecto Mandela es el collar bomba que se utilizó en Colombia y se creyó inicialmente que los autores de ese collar bomba eran las FARC. A las pocas semanas, las autoridades competentes lograron establecer que no fueron las FARC, sino que fue delincuencia común. Y las FARC obviamente tampoco se atribuyó el hecho, pero todavía hay gente, y ya habiendo pasado más de 20 años, que sostiene que todavía fue las FARC la que puso el collar bomba. Hay otro ejemplo muy común de efecto Mandela, que es precisamente el ejemplo que origina el concepto. Mucha gente sostiene que Nelson Mandela murió en la cárcel, o sea que el que fue presidente de Sudáfrica fue un doble, o sea que Nelson Mandela murió antes de lo que la historia dice que murió. Entonces mucha gente cree que esto es cierto, que en efecto Nelson Mandela murió antes, y esto dio origen al concepto que estamos estudiando hoy. Hay otro ejemplo muy interesante, volviendo al caso colombiano. Timochenko, líder de la guerrilla de las FARC, que hizo el proceso con Juan Manuel Santos, ha dicho en una entrevista que le hicimos que él jamás estudió medicina en una universidad rusa. Ese efecto Mandela dice que Timochenko no solamente estuvo en Rusia, sino que estudió medicina allá y que es médico cardiólogo. El mismo Timochenko dijo que eso era falso, que era un invento de la inteligencia militar, no se sabe con qué fines. Otra mentira fue que Timochenko estuvo en la antigua Yugoslavia. Esto cuenta como un efecto Mandela diferente, pero con el mismo personaje, que Timochenko estuvo en Yugoslavia. Falso. Timochenko nunca estuvo en Yugoslavia. La primera vez que Timochenko salió de Colombia fue a Cuba, a iniciar ese proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Ahí podemos ver cómo con un mismo personaje se crean efectos Mandela. Vamos con otro efecto Mandela que se ha construido con Gustavo Petro, que Gustavo Petro es corrupto porque recibió una bolsa con dinero, cuando esa bolsa que él recibió con dinero en efectivo fue un préstamo y no fue un robo, no fue un acto corrupto, pero mucha gente vendió ese tema de la bolsa como algo que implica o que demuestra corrupción cuando realmente no es así. Vamos con otro efecto Mandela que la gente sigue repitiendo al pasar la historia y que realmente nunca se ha comprobado. Que Pablo Escobar todavía está vivo, o sea que Pablo Escobar realmente no murió, que el asesinado fue un doble. Entonces es muy interesante
ver que todavía hay gente que dice que no, que Pablo Escobar no murió, que él tenía mucha plata, que él se hizo una cirugía plástica, se cambió la cara, se fue del país y que el asesinado en 1993 fue Pablo Escobar, que Pablo Escobar está vivo. El último ejemplo que les quiero compartir en esta lección de efecto Mandela tiene que ver con el fútbol también. Mucha gente sostiene que Argentina y Uruguay arreglaban partidos para sacar a Colombia de mundiales. Por ejemplo, vimos que sucedió 2 veces que Argentina y Uruguay se enfrentaban y empataban adrede, algo totalmente incomprobable, pero sabemos que todo esto hace parte del efecto Mandela. Les habló Wilmer Zuleta, docente universitario, líder del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. No solamente estamos en Facebook, en WhatsApp y en YouTube, sino que también estamos dando clases presenciales. Les deseo un feliz día y les recuerdo nuestro lema. Queremos una educación más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.